Muchas veces he intentado no caer, muchas veces he llorado no poder, Cuando miro atribulado no sé qué hacer. Leo la Biblia y algo hermoso sucede otra vez. Él me perdona, Él me levanta, Él me restaura el alma cuando está en pedazos. 70 veces 7, su misericordia vuelve y cada mañana la renueva para mí. El que encubre sus pecados no prospera, mas aquel que los confiesa halla perdón. Si a Jesús abres la puerta de tu corazón, algo hermoso nacerá en tu interior. Él te perdona, Él te levanta, Él te restaura el alma cuando está en pedazos. 70 veces 7, su misericordia vuelve, cada mañana la renueva para mí. Él me perdona, Él me levanta, Él me restaura el alma cuando está en pedazos. 70 veces 7, su misericordia vuelve, cada mañana la renueva para mí. Cada mañana la renueva para ti. Cada mañana la renueva para mí.
temas, hija de Sión. No llores, seca tus lágrimas, que el Señor no tardará, tan solo un poco más, ansioso a tu encuentro retornará. El cielo y el mar se conmoverán, mostrando la gloria que vendrá. Todo el dolor, todo el pesar, con su presencia acabará. Tras de la angustia los hombres verán la señal. You've written what you want for me in stone, a reflection of your character alone. So I tried to keep your laws without regret, but I'm easily distracted and forget. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. There's only one desire inside of me, to be all that you created me to be. And I know the only way that I can grow is for you to come inside and take control. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Your law reflects your goodness, the cross reveals your grace. Love's the motivation behind your perfect ways. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets
darkness you see, there's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. O'er us sin no more hath dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow straight. Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Viniste a disfrutar de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Amén. ¿Cómo me decías? Como todos estos días que han sido de bendición para cada uno de nosotros, a través de la palabra de Dios hemos sido edificados. Y hoy será una noche más. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos? A ver. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, vamos a ponernos de pie y a cantar con gozo nuestro himno tema, Día Grande Viene. Aquí lo acompañamos la aunque yo no me lo sé muy bien. Día Grande viene un día grande, viene cerca estás. cuando Justos y malos separados quedarán, oh hermano apercibido estás. Te hallas listo para el fallo del gran tribunal. Te hallas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste, viene cerca estás. Cuando pecadores nos conozco, el juez dirá,
oh hermano, apercibido estás. Te hallas listo para el fallo del gran tribunal. Te hallas listo para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene cerca está. Mas su luz brilla sobre los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás. Te hallas listo para el fallo del gran tribunal. Te hallas listo para el tribunal. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 3, Marcos 3, 24, 25. Y dice así: y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Que Dios bendiga a los oidores y hacedores de su santa palabra. Amén. 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 Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Amén. Padre celestial, tú creador del cielo y la tierra, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado de estar aquí una vez más para escuchar tu palabra, para aprender tu palabra y para que este conocimiento pueda quedar establecido en nuestros corazones. Padre, mira a cada persona que se encuentra aquí, bendícele grandemente. A cada persona, Dios mío, que vino a recibir tu palabra. Cada una de estas cosas que hemos de hacer será en tu nombre. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Jesús. Bendecimos al Señor. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. ¿Cuántos se han gozado en estos días? Vamos, sea sincero. ¿Cuántos se han gozado en estos días? Yo espero que cuando salgamos de acá, la palabra que usted se ha llevado en estos días, usted lo ponga por práctica. Amén. Porque eso es lo más importante, la palabra del Señor. Posiblemente hasta los inconversos y impíos saben la palabra de Dios. Pero el asunto no es saberlo, sino... No, parece que estoy solo. El asunto no es saberlo, sino ponerlo por obra en nuestra vida. Amén. Para mí es más que un placer de estar con ustedes ya al último día. Esperemos que el próximo evento sea pronto. ¿Cuántos dicen amén? Esperemos que sea lo más pronto posible. Lo pronto posible será el año próximo. Amén. No va a ser en este año ya. Bien, estaremos orando para presentar a nuestro hermano Pastores para que siga dando enseñanza sobre la palabra de Dios. Solamente usted, lo que han escrito, usted, lo que usted ya escribió, usted lo va a poner por obra. Amén. Porque eso es lo que hace. La palabra de Dios es más importante. Es cada día ponerlo por obra, por práctica en nuestra vida, para que podamos ser un cristiano eficaz y para que podamos tener eficiencia cuando nosotros vamos a hablar de la palabra del Señor. Si no hay mucha molestia, por favor póngase sobre sus pies para estar orando por nuestro hermano predicador Esteban Bor. Gloria al Señor para siempre. Ore conmigo. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por darnos
la oportunidad, Dios, de estar aquí, Dios. Mira que este último día no es que sea el menos importante, sino mira la palabra que ha de predicar tu siervo, tu hijo, Dios. Te pedimos que prepare nuestra vasija, Dios, para que podamos salir, Dios, con una palabra que edifica nuestra vida, Dios. No te damos orden, Señor, sino favores que te pedimos en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Nuestro hermano pastor Esteban Bor. Hey, ya lo aprendí, Bor. Muy buenas noches. Qué bueno que hicieron acto de presencia en esta última reunión de esta serie, la presentación número 7. Esta noche vamos a hablar de la preparación para la segunda venida de Jesús. Pero antes de orar, anoche me entregó una dama una pregunta, un par de preguntas, y creo que es urgente responderlas. La primera dice: si le he fallado a Dios, pecado de alguna forma contra Él, pero me hubiese arrepentido, para que sea válido debería ser bautizado nuevamente. Bueno, en realidad todos pecamos después del bautismo. Solamente tendría que rebautizarse si la persona causó un escándalo público y fue la persona borrada de los registros de la iglesia. Porque el bautismo significa unión con Cristo y significa también unión con su iglesia. Así que si la iglesia aplica disciplina de desfraternizar a la persona, entonces la persona debe bautizarse de nuevo. Una segunda pregunta: ¿qué podría aconsejar a alguien que no sabe o a veces duda si ha sido perdonado por Dios o no? Bueno, el perdón de nuestros pecados, la certeza del perdón, no tiene que ver con cómo nos sentimos, sino con las promesas de Dios. Algunas personas me dicen: no me siento perdonado, no me siento perdonada. Y yo les pregunto: ¿te arrepentiste de tu pecado? ¿Confesaste tu pecado? ¿Confiaste en Jesús que te va a perdonar tu pecado? Y si la persona dice que sí, yo le digo: puedes tener la seguridad de que estás perdonado o estás perdonada. No porque te sientes perdonada, sino porque Dios dice que te perdonó. Es decir, el perdón no tiene que ver con cómo nos sentimos, sino por las promesas de Dios. Si cumplimos las condiciones, podemos tener la absoluta certeza del perdón. Bien, vamos a tener una oración y entonces entramos a nuestro tema, que se titula: ¿quién podrá estar en pie? Padre, al abrir tu santo libro, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, porque solo el Espíritu que inspiró la Biblia puede explicárnosla, porque tiene una mente infinita. Pedimos pues tu sabiduría y ayúdanos no solo, Señor, a entender lo que vamos a estudiar, sino a aplicarlo a nuestra vida. Te lo imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. El número
144,000 se encuentra solo 2 veces en la Biblia. Ambas referencias a los 144,000 por número se encuentran en el libro de Apocalipsis. Pero hay un tercer lugar en Apocalipsis a donde aparecen los 144,000, pero no se menciona específicamente el número. Pero por las características sabemos que está hablando del mismo grupo de los 144,000. Cada uno de los pasajes tiene un énfasis particular, cierto énfasis. La primera referencia a los 144,000 está en Apocalipsis 7. Y ahí se habla del sellamiento de los 144,000. El sellamiento. Se les pone el sello en la frente. El segundo pasaje está en Apocalipsis 14, 1 al 5. Y allí se enfatiza el carácter de los 144,000. Y el tercer pasaje, Apocalipsis 15, 2 al 4, el énfasis recae sobre la victoria de los 144,000. Así que Apocalipsis 7, el sellamiento de los 144,000. Apocalipsis 14, el carácter que tendrá ese grupo. Y Apocalipsis 15, la victoria de los 144,000 sobre la bestia, su imagen y su marca. Cuando el Señor Jesucristo regrese a esta tierra, habrá solo 2 grupos de salvos. Un grupo que estará vivo y otro grupo que resucitará de los muertos. 2 grupos de salvos. Los que murieron en Cristo, que van a resucitar, y los que estarán vivos cuando Jesús venga, nunca pasaron por la muerte. Lean conmigo Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y los versículos 15 al 17, a donde se mencionan los 2 grupos de salvos. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Dice el apóstol Pablo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ahí tenemos un grupo, los vivos, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que están vivos cuando Jesús venga, no van a ir al cielo antes que los que durmieron, porque van a ir juntos. Sigue diciendo, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y ahora se habla del primer grupo de salvos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, es decir, los que están vivos cuando Jesús venga, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, es decir, quedaron vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Los vivos y los muertos que resucitan, que están en Cristo, serán arrebatados a las nubes juntos. Y luego dice: y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, esta noche vamos a hablar de los que van a estar vivos cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria al final de la gran tribulación, de lo cual hablamos en el tema de anoche.
Vamos a Apocalipsis 6 y los versículos 14 al 16. Estos versículos hablan de la segunda venida de Cristo Jesús y se enfocan especialmente en los perdidos, en los impíos. ¿Qué va a pasar con los impíos cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria? ¿Qué van a hacer? Vamos a leer Apocalipsis 6, 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, ¿qué hicieron? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. Ahora, ¿por qué quieren? ¿Por qué se esconden? ¿Y por qué ruegan que las rocas caigan sobre ellos? Dice: y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Los impíos se esconden en las cuevas y ruegan que las rocas caigan sobre ellos, es decir, los impíos que están vivos cuando Jesús regrese, porque no quieren ver el rostro de Jesús. Recuerden eso, porque al final vamos a ver que los justos desean ver su rostro. Ahora, hemos leído hasta el versículo 16, pero el capítulo 6 termina con el versículo 17. Cuando venga este día, cuando desaparezcan montañas, los cielos se enrollen como un libro, y cuando estén rogando los impíos que caigan las rocas sobre ellos y están escondiéndose en las cuevas, la segunda venida termina con una pregunta. Dice en el versículo 17: porque el gran día de su ira ha venido. ¿Cuál es el gran día de su ira? A ver, dígame, ¿cuál es el gran día de su ira? La segunda venida de Jesús. Y ahora viene la pregunta: ¿y quién podrá permanecer en pie? Algunas versiones dicen: ¿quién podrá estar firme? Ahora, el antónimo de estar en pie es caerse. Es decir, ¿quién no va a caer? ¿Quién permanecerá en pie? ¿Quién estará firme cuando se manifieste la ira de Dios, Cristo esté viniendo y los impíos rueguen que se caigan las rocas sobre ellos y se escondan en las cavernas por no ver el rostro de Jesús? Ahora, esa expresión, permanecer en pie, ¿quién podrá permanecer en pie?, es una sola palabra en el idioma original. Permanecer en pie, aunque en español tiene tres palabras, en el idioma original es una sola palabra. ¿Qué significa permanecer en pie? Sencillamente es el antónimo de caer. ¿Quién podrá quedarse de pie y no caer? Vamos a examinar algunos versículos a donde se usa la misma palabra. Marcos 3, 24 y 25, no los voy a leer todos los versículos, solo los voy a mencionar. Fue nuestra lectura bíblica de esta noche. Dice: un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Es decir, que va a ¿qué? A caer. Noten Juan 8:44. Dice que Satanás al principio no permaneció en la verdad.
¿Qué significa eso? Que cayó de la verdad. En 1 Corintios 10:12, en un texto bien conocido, dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Esa es la misma palabra. Estar firme o estar en pie significa no caer. Noten también Efesios 6:11 al 13. Efesios 6:11 al 13. Dice aquí el apóstol Pablo: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Esa es la misma palabra. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra meros seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La misma palabra se traduce estar firmes, es decir, estar bien parados, no caer. Noten Lucas 21:36. Aquí se usa en conexión con la segunda venida esa palabra. Dice allí en Lucas 21:36, Jesús está dando las señales de la segunda venida y dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Entiende lo que significa la expresión ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá estar firme? Significa ¿quién no caerá? Ahora vamos a nuestra primera referencia, a los 144,000 que son los que van a estar vivos cuando Jesús regrese en poder y gloria. El capítulo 6 termina con una pregunta: ¿quién podrá estar en pie cuando venga Cristo Jesús? ¿Dónde esperaríamos conseguir la respuesta a esa pregunta? Un capítulo termina con la pregunta: cuando Cristo regrese, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién no se va a esconder en las cuevas? ¿Quién no va a rogar que las rocas caigan sobre ellos? La respuesta está en el siguiente capítulo, en el siguiente versículo. Esperaríamos eso, ¿verdad? Conseguir la respuesta ahí mismo. Fíjense lo que dice Apocalipsis 7, el versículo 1 al 4. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué significa eso? Que están deteniendo los 4 vientos. No son vientos literales. Cuando suelten los vientos, viene la gran tribulación. Es decir, el mundo va a estar en una situación caótica. Los ángeles retienen los vientos ahora. Los están reteniendo todavía, pero cuando los suelten, en este mundo habrá un caos como no nos podemos imaginar. Así que dice en el versículo 2: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Antes de la destrucción, antes que suelten los vientos, hay que hacer una obra de sellar a los fieles. Sigue diciendo entonces: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo:
no hagáis daño, es decir, no suelten los vientos todavía, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos, ¿qué? Sellado, ¿dónde? En sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Hay que sellar a los fieles antes de comenzar la gran tribulación, cuando se sueltan los vientos. Porque cuando se suelten los vientos, el mundo estará en una condición caótica. Noten que en este pasaje dice que los que son sellados en sus frentes son los siervos de Dios, los que son fieles a Dios, en otras palabras. Ahora, ¿qué significa el sello? El sello, vamos a encontrar, tiene el nombre de Dios, y el sello es colocado en la frente. Ahora, ¿por qué se coloca el nombre de Dios en la frente? Una razón muy sencilla. Cuando ustedes compran un libro, ¿qué es lo primero que hacen? Ojalá que lo hagan. Le ponen el nombre en la primera página. ¿Con qué propósito? Para que todo el mundo sepa que el libro es suyo. Es decir, Dios coloca el nombre sobre los fieles para decir, cuando se suelten los vientos, estos son míos. Y como son míos, yo los voy a proteger. Porque el propósito del sello es protegerlos del desastre que vendrá durante el tiempo de angustia. Son sellados antes de que se suelten los vientos, antes que se cierre la puerta de la gracia, porque Dios está diciendo, estos son míos y yo los voy a proteger cuando se suelten los vientos. Ahora, esta escena de Apocalipsis 7 no aparece por primera vez en Apocalipsis. Viene del libro de Ezequiel, donde dice que se coloca una señal en la frente antes de la destrucción de la ciudad de Jerusalén por el rey Nabucodonosor. Solo que en el Antiguo Testamento tiene que ver con el Israel literal, no tiene que ver con todo el mundo, como al final de la historia, porque al final de la historia es los 4 vientos, es global. En Ezequiel el capítulo 8 y 9 es local con la Jerusalén, con los judíos literales. En Ezequiel el capítulo 8 se da una lista de las abominaciones que se están cometiendo entre los que profesan servir a Dios. Porque Ezequiel 8 está hablando de la condición de Jerusalén, de los que profesaban servir a Dios. Dios le muestra a Ezequiel una abominación que su pueblo está cometiendo. Y Ezequiel dice, vaya, eso está terrible. Y Dios dice, no has visto nada todavía, te voy a mostrar una abominación peor. Y luego Dios le muestra otra abominación. Y Ezequiel dice, uy, qué terrible eso que se está cometiendo entre los que profesan servir a Dios. Y Dios le dice, no has visto nada todavía, te voy a mostrar una abominación peor que esta. Y lo que culmina la lista de abominaciones es que los que profesaban ser pueblo de Dios estaban adorando al Dios Sol. Pero Dios tenía fieles en la ciudad. Y cuando viniera Nabucodonosor, no debían ser destruidos con los que estaban adorando el sol. Por eso había que ponerles el sello, para que cuando Nabucodonosor destruyera la ciudad, no fueran destruidos ellos también. Ahora, ustedes recuerdan que en Apocalipsis 7 dice que los sellados son los ¿qué? Los siervos de Dios. Pero en Ezequiel, el capítulo 9, dice una señal en la frente
a los que claman y gimen por las abominaciones que se cometen en la tierra. Es decir, una señal para aquellos que claman, gimen, lloran, porque entre los profesos hijos de Dios están cometiendo estas abominaciones. No están participando en las abominaciones, sino que están clamando a voz en cuello por las abominaciones que se están cometiendo entre los que profesan ser hijos de Dios. Ahora, hemos estudiado en cuanto al sellamiento de los 144,000, los que van a estar vivos cuando Jesús venga. Ya ustedes van a darse cuenta que van a estar vivos cuando el Señor Jesucristo regrese, cuando veamos el tercer pasaje que habla de los 144,000. Vamos a Apocalipsis 14, versículos 1 al 5, a donde se describe el carácter de los que van a ser sellados. Porque en Apocalipsis 7 sencillamente dice, hay 4 vientos, los ángeles están reteniendo los vientos, cuando los suelten viene la destrucción y la desolación del tiempo de angustia. Dios dice, por eso voy a poner cantar el cántico, y nadie más podrá cantarlo como ellos, porque no han pasado por la experiencia de ellos en el tiempo de angustia. Dice que fueron redimidos de la tierra, es decir, son seres humanos que fueron redimidos, fueron pecadores que Cristo redimió. No se contaminaron con las iglesias apóstatas que enseñan el error. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Siguen en los pasos de Jesús. Son primicias para Dios y para el Cordero. Y ahora les voy a tirar algo que no tengo tiempo para explicarles. ¿Saben lo que eran las primicias? Las primicias eran los primeros frutos que cosechaba el pueblo de Israel, los mejores y más jugosos frutos que le dedicaban a Dios. Y luego podían cosechar el resto. Eran los frutos de alta calidad. ¿Saben ustedes que los 144,000 van a ser glorificados antes que los muertos sean resucitados? Son primicias. Ellos son glorificados antes y son de óptima calidad, porque tienen un carácter cual ninguna generación ha tenido. Individuos, sí, como Enoc, es un símbolo de esa generación final, el que caminó con Dios. Y luego dice, no hay engaño en su boca, no hay mentira en su boca. Debe significar que no hay mentira en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando yo era niño y a veces decía una mala palabra, de la cual me arrepentí. Mi mamá tenía una práctica muy interesante. Cuando llegaba a la casa me lavaba la boca con jabón. Y un día, mientras me estaba saboreando el jabón, miré a mi mamá y le dije, mamá, de nada vale lavarme la boca con jabón. Tienes que lavarme el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Siguió lavándome la boca con jabón. Si no hay mentira en su boca, es porque tienen un corazón puro. Bienaventurados de los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y dice que son sin mancha delante del trono de Dios, completamente victoriosos sobre el mal, sobre el pecado, la generación final. Ahora ustedes dicen, Pastor Bor, ¿cómo sabe usted que los 144,000 son los que van a estar vivos cuando Jesús venga?
¿Cómo sabe usted que es la generación final que vive durante el tiempo de angustia después de cerrarse la puerta de la gracia? Bueno, en primer lugar sabemos porque ellos, se da la descripción de ellos del sellamiento después que se hace la pregunta, el gran día de su ira ha venido, ¿quién podrá estar en pie? La respuesta es los 144,000 van a estar en pie cuando Jesús venga. Pero hay otro texto aún más poderoso, Apocalipsis 15, 2 al 4, que describe el mismo grupo, pero no menciona el número específicamente, pero por las características sabemos que es el mismo grupo. Vamos a leer Apocalipsis 15, 2 al 4, y aquí habla de la victoria de los 144,000. Dice allí, vi también como un mar de vidrio, mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado, ¿qué? La victoria. ¿Sobre qué? Sobre la bestia. ¿Qué más? Y su imagen. ¿Y qué más? Y su marca. ¿Y qué más? Y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y fíjense ahora, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Es el mismo grupo del capítulo 7 y capítulo 14? Claro que sí. Dice, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Yo pregunto, ¿todavía ha venido la prueba sobre la bestia, su imagen y su marca? ¿Esto está hablando de todos los redimidos de todos los tiempos? No. Yo pregunto, ¿Elena White pasó por la experiencia de la bestia, su imagen y su marca? Hoy, los que viven hoy, ¿todavía han pasado por la prueba de la bestia, su imagen y su marca? No, eso sucede al final de la historia, justo antes de cerrarse la puerta de la gracia. Eso indica que los 144,000 no son los redimidos de todas las edades, como muchos están diciendo hoy, sino son los que van a estar vivos cuando Jesús venga. Se enfrentarán a la bestia, se enfrentarán a la imagen de la bestia, rechazarán la marca de la bestia y serán fieles a Dios y ganarán la victoria, como dice aquí. Ahora, ¿recuerdan la pregunta de Apocalipsis 6, 17? El gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar en pie? Escuchen bien, ese no es el único lugar a donde aparece ese tipo de pregunta. Hay otros lugares donde se encuentra la misma pregunta o una pregunta similar. Y por eso debemos ir a esos lugares a donde aparece la misma pregunta o una pregunta muy similar. Vayan conmigo a Joel, el capítulo 2 y el versículo 11. Joel 2 y el versículo 11. Los versículos 1 al 10 están hablando de la segunda venida de Jesús. No tengo tiempo de leer los 10 versículos, pero ustedes miran los detalles. Está hablando de una invasión de ejércitos celestiales que vienen a destruir. Y luego culmina la escena con el versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. Yo pregunto, cuando Jesús ¿regresa con los ejércitos celestiales? Lean Apocalipsis 19. Dice que Jesús viene sentado en un caballo blanco y le seguían los ejércitos celestiales. A esto se refiere Joel 2. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Y luego noten, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Es semejante esa pregunta?
habla de la segunda venida y luego se hace la misma pregunta. Y la pregunta es: grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿A dónde esperaríamos la respuesta a esa pregunta? ¿A dónde creen que encontramos la respuesta a esa pregunta? ¿Qué tal les parece el siguiente versículo? ¿Están conmigo o no están conmigo? La respuesta tiene que estar en el siguiente versículo. Y ahora escuchen bien. Del versículo 12 al versículo 17, del 12 al 17, se está hablando del gran día de expiación. Lo que hacía el pueblo de Dios durante el gran día de expiación. ¿Estamos nosotros ahora en el día de la expiación? ¿Cuándo comenzó? En 1844 comenzó el gran día de expiación, el proceso de purificar el santuario. Y ha estado transpirando y continúa hasta el día de hoy. Todos los detalles del siguiente pasaje habla de lo que debe hacer el pueblo en el día de expiación. Nosotros a veces enfatizamos tanto lo que Jesús hace en el santuario celestial, purificando el santuario, que nos olvidamos que mientras el sumo sacerdote purificaba el santuario, el pueblo tenía una obra paralela en la tierra, fuera del santuario. Vamos a leer empezando en el versículo 12. Por eso, ¿qué significa por eso? Bueno, hay que ver la pregunta. Porque dice: grande es el día de Jehová, muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Entonces dice: por eso, ¿qué debemos hacer? Por eso, ahora dice Jehová. ¿Cuál es la siguiente palabra? Convertíos. Porque ese día viene, convertíos a mí con medio corazón. Están despiertos, muy bien. Con todo vuestro corazón. ¿Qué tiene que hacer el pueblo durante el gran día de expiación? Para prepararse para ese gran día, convertirse al Señor de todo corazón, con ayuno, con ayuno. ¿Y qué más? Dios nos dice hoy que debemos bailar en la iglesia, de gozo y alegría. No. ¿Qué hacían en el libro de Ezequiel? Clamaban y gemían por las abominaciones que se estaban cometiendo entre los que profesaban servir a Dios. Y aquí dice: convertíos con todo vuestro corazón, con ayuno y ¿qué más? Y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios. Dice nuevamente: convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira. No es tardo para la ira cuando Cristo venga, está hablando de antes, lo que tiene que suceder antes. Tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y luego dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, reunid, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. No hay tiempo para la luna de miel, ante la preparación que es necesaria. Versículo 17: entre la entrada y el altar, ¿qué deben hacer los ministros? Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad.
para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Eso es lo que van a decir los impíos durante el tiempo de angustia. Cuando el pueblo de Dios está pasando por la gran tribulación, van a decir, ¿a dónde está tu Dios ahora? Lo mismo que le dijeron a Jesús, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Van a desafiar al pueblo de Dios. ¿Por qué van a decir las naciones, ¿dónde está el Dios de ustedes? ¿Por qué no interviene para librarlos? Ahora vamos a mirar los detalles de este pasaje. En primer lugar dice que suenan las trompetas. ¿Qué fiesta judía anunciaba que iba a empezar el día de expiación? La fiesta de las trompetas. Nos indica que esto está hablando del día de expiación, que está anunciando el día de expiación con trompeta, ya lo leímos. En segundo lugar dice que todos los israelitas debían reunirse alrededor del santuario. ¿Y por qué debían reunirse? Porque debían seguir por fe la obra del sumo sacerdote en el santuario, que estaba purificando el santuario. Y mientras el sumo sacerdote estaba purificando el santuario, ellos debían examinar el santuario de su alma. Mientras Cristo, el sacerdote, el sumo sacerdote purificaba el santuario, ellos debían purificar el templo del alma. Además de eso, debían afligir sus almas. Tristeza por el pecado, abatidos por el pecado. Debían anhelar ganar la victoria sobre el pecado por la gracia de Dios. Debían ayunar. Y ustedes dicen, bueno, entonces tenemos que ayunar desde 1844 para acá. No, está hablando del momento cuando vivimos, debemos practicar ayuno. ¿Y qué es ayuno? Ayuno no es dejar de comer. Pensamos que el ayuno significa dejar de comer, pero el ayuno en la Biblia significa dos cosas. En primer lugar, quiero leer del libro Ministerio Médico, página 377, a donde Elena White define lo que es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno que debe recomendarse a todos es una abstinencia de toda clase de alimento estimulante. Pero hay más. Y el uso adecuado de la alimentación sencilla y saludable que Dios ha provisto en abundancia. Abstenerse de lo que causa daño y participar moderadamente de lo que es bueno para comer. Ese es el verdadero ayuno, dice verdadero ayuno. Pero el ayuno es más. El ayuno significa abstenernos nosotros de alimentarnos a nosotros mismos, de vestirnos nosotros mismos, de preocuparnos por lo nuestro, y significa preocuparnos por las necesidades de los demás. Privarnos de algo, como nos privamos de comida, nos privamos de todo para ayudar a otros. Fíjense lo que dice Isaías 58 y el versículo 6 al 8. Isaías 58, 6 al 8. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese es ayuno. Privarnos de cosas para nosotros, para ayudar a otros, y participar de alimentos sencillos, sanos, y abstenernos de las cosas que nos hacen daño, para tener una mente clara para comunicarnos con el Señor. Dice también que no debían en ese día trabajar. Ay, dice, gloria a Dios que no hay que trabajar desde 1844 para acá.
No. Está hablando de en cada generación. ¿Por qué razón es que Dios le dijo a Israel que se abstuvieran de trabajar en el día de expiación? Porque no debían estar distraídos en otras cosas, sino enfocándose en lo que el sumo sacerdote estaba haciendo en el santuario y participando de su parte de una obra paralela en el templo de su alma. ¿Y saben qué más? Dice que cualquiera que no simpatizaba con la obra del sumo sacerdote, que se iba a trabajar y no se podía enfocar en lo que estaba ocurriendo en el santuario, que estaban ahí en la carpa comiendo, en vez de cumplir el ayuno que dice Dios, en vez de estar afligiendo sus almas, nos dice que ellos eran cortados del pueblo y destruidos. ¿Están entendiendo esto? Entonces, ¿cuál es la pregunta que vimos? La pregunta es, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Lo podrán soportar los que hacen lo que acabamos de leer en los versículos 12 al 17. Y me temo que no lo estamos haciendo. Estamos preocupándonos por lo nuestro. Estamos diciendo, no, vamos a seguir pecando hasta que Jesús venga en las nubes. Eso es lo que está entrando inclusive a la iglesia. De que porque Cristo nos justifica, porque cuando aceptamos a Cristo, Él toma su vida y su muerte y nos las pone a nuestra cuenta. Y nos mira como si nunca hemos pecado. Y dice, ahí terminó la salvación. No, Señor. Cuando el arrepentimiento es genuino, la confesión es genuina y confiamos en Jesús, sí, Jesús toma su justicia y nos la pone a nuestra cuenta. Pero también nos regenera para que vivamos en armonía con su voluntad. La justificación lleva a la santificación, y el que no es santificado es porque no fue verdaderamente justificado. Al final les voy a leer una cita muy interesante del Espíritu de Profecía. Pero Joel 2 no es el único lugar donde aparece la pregunta, o una pregunta similar. Vamos a Isaías 33, ya leímos esto en el tema de anoche. Isaías 33, 14 al 16, tiene la pregunta. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Yo pregunto, ¿Jesús viene en fuego envolvente? ¿Va a consumir a los impíos? Sí, y aquí se hace la pregunta, cuando eso suceda, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor, que es la gloria de Dios? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas, que es la gloria de Dios? La respuesta está en el versículo 15, y lo que yo quiero que ustedes noten, hermanos y hermanas, es que en todos estos pasajes que vamos a mirar ahora, a donde se hace la pregunta, cuando se da la respuesta, se habla de la calidad de vida de la persona, del carácter de la persona, del estilo de vida que vive en respuesta. Aquí está la respuesta. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Escuchen, el que camina en justicia y habla lo recto. No dice solamente el que es justificado, el que camina en justicia. Y caminar, cuando se usa figurativamente, significa la conducta. El que camina en justicia y habla lo recto, tiene que ver con nuestras palabras. El que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala.
Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Eso se menciona en Apocalipsis el capítulo 7 y el versículo 17 en cuanto a la generación final. ¿Se dan cuenta que todos los rasgos que se dan en respuesta tienen que ver con la vida de la persona? Pero este no es el único lugar donde aparece la pregunta. Vayan conmigo al Salmo 15. Nuevamente se enfatiza la vida que vive la gente, la vida victoriosa sobre el pecado, que vive la generación final. Salmo 15. Dos preguntas. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Cuál es el monte santo de Dios? ¿Cómo se llama el monte santo de Dios? Sión. ¿Y dónde están parados los 144,000 en Apocalipsis? En el monte de Sión. Así que dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La respuesta está en el siguiente versículo. El que anda con integridad. Nuevamente tiene que ver con nuestro caminar. Y hace justicia. No solo el que tiene la justicia de Cristo, sino hace justicia. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Yo pregunto, ¿cuál es el énfasis aquí? La vida de la persona. No la justificación, sino ¿qué? La santificación. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y luego termina, ahora van a ver la conexión con Apocalipsis 6:17. Dice, el que hace estas cosas, está hablando de las obras, de las acciones, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Es decir, se va a mantener ¿qué? Firme en pie. Claramente está hablando de lo mismo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Pero este no es el único lugar donde aparece la pregunta. Sí, la cantidad de veces en la Biblia. Apocalipsis 6:17 viene de estos versículos. No podemos estudiar el Nuevo Testamento sin el Antiguo. Es imposible. Dice allí en el libro de Nahum. Y usted dirá, ¿ese libro está en la Biblia? Nahum. Porque casi nunca leemos de Nahum. Nahum 1, 6 y 7. Nahum 1 y el versículo 6 y el versículo 7. Primero se formula la pregunta. ¿Quién permanecerá delante de su qué? ¿Hay alguna relación con Apocalipsis 6:17? Sí. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Recuerdan que Apocalipsis 6:17 dice, el grande día de su ira ha venido? ¿Y quién podrá estar firme? Pues aquí dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. ¿Recuerdan que las peñas se van a hendir ahí en Apocalipsis 6? Ahora viene la respuesta. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, el tiempo de angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Y cómo demostramos la confianza que tenemos en Dios? Obedeciéndole, haciéndole caso,
Si decimos yo confío en Dios y luego no le obedezco, no es mucha la confianza. Recuerdan que el rey Darío dijo, cuando sacaron a Daniel del foso de los leones, dijo que Dios libró a Daniel porque confió en su Dios. Pero mostró su confianza estando dispuesto de que lo echaran ahí al foso. Fue una confianza en la acción. Pero hay otro lugar donde aparece la pregunta. Malaquías 3, 2 y 3. Malaquías 3, 2 y 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Es la misma pregunta, ¿sí o no? La misma pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es porque Él es como fuego purificador. ¿Recuerden que hablamos de eso, del fuego? La tribulación, el horno. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. La plata simboliza al pueblo de Dios. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ahora quiero leer el comentario de Elena White sobre este pasaje. Conflicto de los siglos 421. Estas son citas que algunas veces no se quieren leer en la iglesia. Particularmente aquellos que dicen, no, si vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, porque tenemos una naturaleza humana pecaminosa. Es inevitable pecar, dicen. Usted conoce ese texto que dice, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, menos vencer el pecado en Cristo que me fortalece. Escuchen bien lo que voy a decir. Los que dicen que no podemos vencer el pecado porque nuestra naturaleza pecaminosa es demasiado fuerte, no están diciendo que la naturaleza humana pecaminosa es fuerte. Lo que están diciendo es que Dios no es suficientemente poderoso para subyugar esa naturaleza pecaminosa. No están diciendo que el hombre es débil, están diciendo que Dios no es fuerte para dar la victoria. La hermana White dice, el profeta dice, pero ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él apareciere? Es lo que acabamos de leer. Porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de los bataneros, pues que se sentará como acrisolador y purificador de la plata y purificará a los hijos de Leví y los afinará como el oro y la plata para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Son los mismos versículos que leímos del libro de Malaquías. Ahora fíjense el comentario de ella. Los que vivan, ¿los que qué? Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial. ¿Cuándo es esto? Después de cerrarse la puerta de la gracia. Está hablando de los vivos, que son los 144,000. Dice, los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia de Dios Santo sin mediador. No vamos a poder mandar pecados al santuario durante el tiempo de angustia, porque el santuario ya ha sido purificado y Dios no va a contaminar el santuario de nuevo. Así que dice, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula. Sus caracteres purificados de todo pecado. Por la sangre de la aspersión. No es por esfuerzo de ellos, sino por la sangre de Cristo. Ahora escuchen, por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos.
¿Por la qué? La gracia de Dios y sus propios, el de ellos. Sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. ¿Está claro? Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. El pueblo de Dios tendrá que ganar la victoria completa sobre el pecado por la gracia de Dios y sus propios, como dice aquí, sus propios, ¿qué? Sus propios y diligentes esfuerzos. Porque Dios no hará nada por nosotros que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Hay ciertas cosas que podemos hacer nosotros que Dios no tiene que hacer. Les doy un ejemplo. La testificación. ¿Ustedes creen que para testificar Dios nos va a mover las piernas? El Espíritu Santo. Dios nos va a levantar la mano. Dios va a mover la mano para tocar la puerta. No. Nosotros podemos hacer eso. ¿Sí o no? Pero cuando vamos a hablar, el Espíritu Santo hace lo que nosotros no podemos hacer. Ilumina nuestra mente para dar palabras para hablar. La hermana Guay no está diciendo que somos salvos por obras y por gracia. No. Está diciendo que la gracia de Dios y las habilidades que Dios nos ha dado, que Él no necesita hacer, dan la victoria sobre el pecado y sobre el mal. Un lugar más a donde aparece la pregunta y la respuesta. Nuevamente tiene que ver con la conducta. Salmo 24 y el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Cuál es el monte de Jehová? Sión. ¿Dónde están parados los 144,000? En Sión. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La respuesta empieza en el versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, tu rostro, oh Dios de Jacob. Dios ha dado una linda promesa a los que van a pasar por el tiempo de angustia. Cristo va a estar ahí con su pueblo, no como intercesor, como protector, porque ha manifestado el carácter por medio del poder del Espíritu Santo. No solo tiene la justicia imputada, sino la justicia impartida. No solo Cristo toma su justicia y lo pone a su cuenta, sino que regenera al pecador para que el pecador viva conforme a la voluntad de Dios. El que es justificado es también santificado. Dios no justifica a nadie que no esté dispuesto de que Dios lo santifique. Isaías 54, 8 al 10 tiene una de esas lindas promesas. Isaías 54, 8 al 10. Dice Dios: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. ¿Recuerdan la parábola de anoche? La demora. Dios dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Y esto está hablando de la segunda venida. ¿Cómo lo sabemos? Porque sigue diciendo: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará,
dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. El tiempo de angustia será difícil, pero tenemos que tener la certeza de que Jesús está con nosotros, que es misericordioso y amante. El Salmo 91 es el Salmo de la gran tribulación. Ese salmo fue escrito para darle consuelo y esperanza a los que van a pasar durante ese periodo. Voy a leer solo el Salmo 91 y el versículo 9 hasta el versículo 12. Aquí viene la clave. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni siquiera el COVID, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos, ahora fíjense, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. Ahora escuchen, en las manos te llevarán para que ¿qué? Para que tu pie no tropiece en piedra. No vas a resbalar y caer. Recuerden que los impíos no quieren ver el rostro del que está sentado en el trono. Los justos van a anhelar ver el rostro. Dice en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Isaías 33:17, después de decir que van a habitar en medio de las llamas, dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y gloria a Dios que Apocalipsis 22:3-4, cuando los redimidos estén en la presencia de Dios, dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Qué glorioso. Ahora, para terminar, ¿cómo podemos nosotros desarrollar esta clase de carácter que se describe en todos estos pasajes? La solución es muy sencilla, hermanos y hermanas. Depende de lo que nosotros vemos y oímos, y lo que permitimos entrar por los demás sentidos también, porque también depende de lo que dejamos entrar a la boca, el gusto. Porque por lo que nosotros comemos, ¿tenemos mente clara o no? ¿Tenemos fuerza de voluntad o no? Es cuidar los 5 sentidos, primordialmente la vista y el oído. Uno de mis textos favoritos en la Biblia, y este es el último que voy a leer antes de leer una cita del Espíritu de Profecía, es 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin velo, como en un espejo la gloria del Señor, que en esta vida es el carácter de Él. Cuando Él venga, si no reflejamos su carácter, la gloria destruirá, no salvará.
Así que dice, viendo como un espejo la gloria del Señor. La versión Reina Valera del 60 dice somos transformados, pero es un verbo continuo. Estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si estamos contemplando a Jesús, si estamos escuchando en cuanto a Él, si estamos cuidando lo que entra a nuestra boca, lo que tocan nuestros dedos, nuestras manos, y estamos enfocados en Cristo Jesús, estamos siendo transformados de gloria en gloria. Contemplamos el mundo, oímos lo del mundo, participamos del alimento del mundo, tocamos lo que toca el mundo, vamos a ser como el mundo. Es una ley. Somos lo que comemos por la boca y somos también lo que comemos espiritualmente por los oídos y por los ojos. Tenemos que cambiar nuestros hábitos y dedicarle tiempo al Señor. ¿Y saben qué pasa cuando contemplamos a Jesús? Nos vemos pecadores. ¿Saben que mientras más contemplamos a Jesús, más malos nos vemos? Y mientras menos contemplamos a Jesús, más buenos nos vemos. Cuando contemplamos a Jesús decimos, Señor, yo no alcanzo la norma. Mis pecados te llevaron a la cruz, causaron la agonía en el Getsemaní. Qué terrible es el pecado. Oh Señor, yo soy terrible pecador, pero yo quiero tener tu santidad. Y contemplando a Jesús de día en día, veremos una transformación radical en nuestra vida a semejanza de Jesús. La cita de la hermana White que quiero leer está en Mensajes para los Jóvenes, página 32. Dice así: la justicia por la cual somos justificados es imputada. ¿Sabe lo que significa imputada? Se nos pone a la cuenta, gratis. Y cuando Cristo nos pone su justicia a nuestra cuenta, Él nos mira como si nunca hubiéramos pecado, porque nos está viendo en Él. Qué gloriosa la justificación. Pero hay más. La justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. Constantemente, a medida que contempla a Jesús, nos imparte, el Espíritu Santo nos imparte. Y ahora escuchen bien. La primera, la justicia por la cual somos justificados, la primera es nuestro derecho al cielo. La justicia de Cristo nos da el derecho al cielo. No nuestra, sino la de Él, que se nos pone a nuestra cuenta. Pero hay más. La segunda, la justicia santificada, impartida, dice, la segunda, nuestra idoneidad para el cielo. ¿Cuántos creen que vamos a ir al cielo sin tener el derecho de ir allá? ¿Cuántos creen que podemos ir al cielo sin la idoneidad para entrar allá? ¿Se necesitan ambos? Necesitamos tener el derecho a entrar y también la preparación y la idoneidad para entrar. Lo dice la sierva del Señor. Dice que la justicia interior se manifiesta en la justicia exterior. Se manifiesta en la vida. Cuando eso suceda, mis hermanos y hermanas, la iglesia tendrá un poder para alcanzar miles y miles de personas por día. Pero hasta que no pongamos a Cristo en primer lugar, hasta que no estemos contemplando a Jesús como lo principal de nuestra vida, seguiremos en nuestra condición laodicense, tibios, calentando bancas en la iglesia. Dios quiere, hermanos y hermanas, que al concluir esta serie tomemos una decisión de que por la gracia de Dios, comenzando esta misma noche,
Vamos a concentrarnos en Jesús. Que podamos recibir su justicia y podamos recibir la impartición de su carácter, para que cuando Él venga podamos decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, Padre, por la claridad de tu palabra. Te ruego que esto no sea solo una teoría, sino que lo pongamos en práctica, para que cada día podamos reflejar los rasgos hermosos del carácter de Jesús. Gracias te damos por habernos acompañado, por cumplir tu palabra en nosotros. Te lo pedimos en el precioso nombre, que es sobre todo el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, amados. Que el Señor le bendiga. Amado, que Dios le bendiga. No se vayan, hermano. Ya es la última noche que tenemos, ¿verdad? Hemos disfrutado en cada uno de los mensajes durante los 5 días que se ha dado de campaña, de actividad en este lugar. Nos sentimos muy agradecidos. La iglesia Teme a Jehová y Aparta del Mal ha estado respaldando. Están ahí, pueden levantar su mano. Amén. Que Dios le bendiga. Y que Dios bendiga al público, mis hermanos. Que Dios le bendiga a todos por ese gran respaldo, ¿verdad?, que se ha recibido aquí en este lugar. Somos de la iglesia pentecostal, evangélica pentecostal, Teme a Jehová y Apártate del Mal. Estamos ubicados en el Caliche de Cristo Rey. Bendito sea el Señor. Donde está ubicada la iglesia, en la 41, es casi esquina de la avenida de los Mártires. Ahí estamos junto con ustedes. Mi nombre es María Altagracia Ceballo de Cruz. Mi esposo Rafael Cruz. Bendito sea el Señor. Ando con mi hija también, con mi nieta, que están aquí respaldando la actividad. Pero para que ustedes se acuerden más de mí, les voy a decir un nombre que ustedes se lo saben: Elena. Yo también me llamo Elena. Y ese nombre nunca se le va a olvidar a ustedes. Bendito sea el Señor. Así es que Dios le bendiga. Y dejamos al pastor. Dios le bendiga, amado. Estamos más que agradecidos de Dios y de cada uno de ustedes por aceptarlo. Bendito sea el nombre del Señor, y dándole gracias a Dios por usar este canal para que nuestro hermano Pastor Bolo esté aquí. Y le digo algo: si me tocara volver a invitarlo, pues con mucho gusto lo haría. ¿Sabe por qué? Porque aprendí mucho. Él es un predicador que educa a la persona, enseña y educa. Y tenemos que cuidarlo. Tenemos que orar mucho por él para que no dure mucho tiempo, para que siga enseñando y educando al pueblo de Dios. Con una educación como la que él nos da a nosotros, las almas se van a salvar. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por estos 5 días. Gracias por cada uno de los temas. El que más me gustó fue el de Teme a Jehová y Apártate del Mal. Recuérdese que el nombre de Dios no se puede mencionar en vano, es pecado. Así que cuídate de eso. Gracias, Señor. Bendiciones para cada uno del pueblo que está aquí. Bendícelo de una manera especial. Mira a nuestro hermano Pastor Bol, también te lo pongo en tus manos para que los siga nutriendo de tanta palabra bella y bonita, aleluya, que le da a tu pueblo. Gracias por cada uno de los hermanos de la iglesia adventista, aleluya. Yo también ya prácticamente soy un adventista, aleluya.
porque me gusta la enseñanza de los adventistas, porque hablan muchas cosas, aleluya, y vamos a aprender muchas cosas con cada uno de ellos. Así que Dios le guarde y Dios le bendiga. Gracias, Señor, te damos por este momento. Gracias por todo lo que nos ha sucedido. Gracias, Padre, por el pastor Bol. Gracias por cada una de las cosas que están sucediendo. Gracias por esta bendición tan maravillosa en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a la familia. Amén. Le queremos mucho. Amén. Yo lo sé que sí. Así que Dios le bendiga. Queridos hermanos, antes de irse, vamos a cantar el himno tema para finalizar. Día grande viene, no se vayan, vamos a cantar. Canten ahí, no importa lo que sale. Esta es la última vez, pero no será la última ocasión. Seguiremos en el nombre de Jesús, trabajando para el Señor. Día grande. Señor no tardará, solo un poco más. Ansioso a tu encuentro retornará. El cielo y el mar se conmoverán, mostrando la gloria que vendrá. Todo el dolor, todo el pesar, con su presencia acabará. Tras de la angustia los hombres verán la señal.
what you want for me in store, a reflection of your character alone. So I tried to keep your laws without regret, but I'm easily distracted and forget. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. There's only one desire inside of me, to be all that you created me to be. And I know the only way that I can grow is for you to come inside and take control. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Your law reflects your goodness, the cross reveals your grace. Love's the motivation behind your perfect ways. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Remind me just how